Bienvenidos a tu podcast, La Voz del Miedo. Mi nombre es Alan Castellanos. Antes de empezar este episodio, les quiero agradecer infinitamente el haber apoyado este proyecto durante todo este año. Ha sido el primero compartiendo ese tipo de contenido. Esperamos que sea el primero de muchos. A la distancia, le mandamos un fuerte abrazo a cada una de las personas que comenta, que nos apoya y que sigue este canal. Mis mejores deseos para ustedes y para toda su familia. Espero disfruten su cena con un poco de terror. Les tenemos un especial de historias ocurridas en estas fechas decembrinas. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que te avise cuando subamos un nuevo video y no olvides que estás por entrar a La Voz del Miedo. El siguiente relato es de Martín Durán, a quien le mandamos un enorme saludo. Buenas noches, esta es la primera historia que me animo a contar. Esta historia no me sucedió a mí, pero las personas involucradas me dieron autorización para contarla, solo con la condición que omitiera los nombres verdaderos. Todo aconteció en una ciudad al sur del estado de Sinaloa. Por cuestiones de trabajo, conocí a un joven de mi misma edad, que con el tiempo se convirtió en un gran amigo. Como ya mencioné, cambiaré su nombre verdadero por privacidad y le llamaremos Raúl. Él y yo nos reunimos muy seguido después del trabajo para tomar unas cervezas y platicar, ya sea en su casa o en la mía. En una de esas ocasiones que fui a su casa, él me pidió de favor que le ayudara a bajar unas cosas del cuarto de su hermano, algo que me llamó la atención, ya que según yo, conocía ya toda su familia y jamás había visto o escuchado algo acerca de que él tuviera un hermano. Al menos jamás me había hablado de él, pero no le tomé importancia. Ya estando en aquel lugar, la habitación era un tanto fría, como si nadie durmiera o frecuentara mucho esa parte de la casa. El cuarto lucía limpio, fuera de lo frío que se sentía. No tenía nada fuera de lo normal. Después él abrió la puerta de un closet que se encontraba en aquella habitación, y ahí había unas cajas las cuales me pidió que le ayudara a cargar. En ese mismo closet había ropa totalmente nueva, incluso ropa en bolsas y con etiqueta, como si las acabaran de comprar, solo que eran de una tienda departamental que al menos en mi ciudad, y creo que en México, tiene muchos años que dejó de existir. Lo que también llamó mi atención es que Raúl me dijo en tono serio que no tocara nada de lo que había en el cuarto, que si por alguna razón hubiera movido algo, lo acomodara como estaba antes, ya que su mamá quería que el cuarto estuviera igual de acuerdo como su hermano lo había dejado, para cuando regresara. Entonces yo asumí que su hermano estaba de vacaciones o trabajaba en otra ciudad, y me animé a preguntarle mientras salíamos de ese frío cuarto, con las cajas en las manos: Raúl, jamás me habías mencionado que tenías un hermano. Él contestó: es que es algo difícil contarte sobre él. Yo respondí con curiosidad: ¿por qué será difícil contarle a tu amigo que tienes un hermano? Después de eso, hubo un silencio corto. Raúl contestó: está bien, vamos por unas cervezas y te contaré. Sirve que me desahogo y me das tu opinión. Raúl comenzó a contarme la historia de su hermano, y estas fueron sus palabras. Todo fue en una noche de 31 de diciembre, hace 12 años. En ese entonces, yo solo tenía 14 años. Mientras que mi hermano tenía 19. Estábamos teniendo la tradicional cena de Año Nuevo. En la pequeña reunión solo estábamos mi papá, mi mamá, mi hermano, su novia y yo. Durante la cena, todo transcurrió normal. Cenamos, nos dimos el tradicional abrazo de Año Nuevo y comentamos alegres nuestros principales propósitos de Año Nuevo. Después de la cena, la novia de mi hermano comentó que ya era tarde, que ya debía irse. Mi hermano se levantó y pidió permiso a mis padres para él mismo llevarla a su casa, en el coche de mi papá. Al principio mi papá se opuso, diciéndole que él mismo los llevaba, porque ya era tarde para que él la llevara solo. Pero mi mamá abogó por mi hermano, diciéndole a mi papá que estaba bien, que él llevara a su novio solo. Tal vez quieran charlar de ellos a solas. Déjalos, son jóvenes. Por lo cual mi papá accedió, no muy convencido a dejarlo que llevara solo a su novia. Mi hermano y su novia se marcharon. Yo y mis papás nos quedamos en la sala de la casa conversando, en la espera de que mi hermano volviera. A lo cual transcurrieron casi 2 horas y mi hermano no regresaba. Esto empezó a preocupar a mis padres, ya que la casa de la novia de mi hermano no estaba muy lejos de la nuestra, máximo a 20 minutos en coche. Entonces mi mamá marcó el celular de la novia de mi hermano. Ella contestó, también preocupada, ya que mi hermano ya tenía más de 1 hora que se había ido de la casa de su novia. Él ya debió de haber regresado. Le marcamos por teléfono y nos mandaba directamente a buzón.
o nos decía teléfono fuera de servicio. Después de unos 30 minutos, haciendo intentos de llamada, entró una llamada al teléfono de mi papá. Era él, era mi hermano, que por fin nos había regresado la llamada. Su voz se escuchaba agitada, como asustado o nervioso. Nos decía que estaba perdido, que él había tomado la ruta habitual que siempre tomaba cuando venía de la casa de su novia, pero que al llegar a un semáforo, al hacer alto, una luz de frente le bloqueó la vista como por unos 2 minutos. Cuando por fin esa extraña y molesta luz se fue, él abrió los ojos y ya se encontraba en otro lugar. Era un lugar extraño y desconocido para él. Eran otras calles, era otra ciudad. Lo extraño es que era una calle que él no conocía, que él jamás había visto. Nos decía que era una calle con mucha luz y mucho ruido. Él la describía en el teléfono, mientras mi papá lo cuestionaba para que le diera más detalles del lugar y poder ayudarlo a regresar a casa. Él lo describía como una típica calle de Las Vegas, o al menos así como nos la muestran en diversas películas, con muchos letreros de luces y mucho ruido. Nos dijo durante la llamada que aunque él manejara otra calle, siempre salía al mismo lugar, como si se encontrara en un laberinto. Mis padres estuvieron charlando con él por el teléfono, tratando de explicar qué estaba sucediendo, durante por unos 20 minutos, mientras él mencionaba que aunque se oía ruido en esa calle y había muchas luces, no había otra persona más que él en ese extraño lugar. Después de varios intentos de tratar de explicarnos ese extraño momento, la llamada de mi hermano se cortó. Nuestros intentos de volver a contactarnos con él fueron en vano. Después de que terminó la llamada, jamás hemos vuelto a saber de él. Ya pasaron 12 años y no ha habido rastro de mi hermano ni del coche en el que iba. A veces durante la noche o en el transcurso del día entran llamadas al teléfono de la casa. Cuando contestamos, solo se escucha interferencia o una voz que no se alcanza a distinguir. Creemos que es mi hermano tratando de comunicarse con nosotros desde aquel extraño lugar. Nuestra familia ha ido con la policía, con expertos en el tema del espacio-tiempo, hasta con brujos y chamanes. Todos nos dicen que mi hermano corrió la suerte de caer en un agujero a otra dimensión, y ahí, él todavía se encuentra perdido vagando por aquel lugar. Suena raro o difícil de creer, pero esto fue lo que pasó. Después de 12 años, seguimos con la esperanza de que algún día toque la puerta de nuestra casa y sea mi hermano, sano y salvo. Espero que si tienen una historia igual o parecida, la pongan en los comentarios. Por mi parte, ha sido todo y muchas gracias por escucharme. Buenas noches a todos, mi nombre es Adrián. Todo comenzó un 24 de diciembre en la noche. Celebramos la Nochebuena en la casa de mis abuelos, en un pueblo pequeño en el cual ellos viven. Este pueblo estaba un poquito alejado de la ciudad, y aquí en Yucatán, muchos de los pueblos tienen patios muy grandes que se les dicen solares. La casa de mis abuelos no era la excepción, tenía un solar muy grande. La fiesta estaba en su máximo esplendor, toda la familia compartiendo, comiendo y riendo. Yo jugaba con una prima mía que tiene mi edad. En ese entonces teníamos unos 7 años. Todos nuestros demás primos eran bebés, así que ella y yo nos comunicábamos muy bien y podíamos jugar. Era una noche con mucho frío y también había alcohol en la fiesta, así que mi papá tuvo ganas de ir al baño, pero cuando él se dispuso a ir, porque ya no aguantaba las ganas, se dio cuenta de que estaba ocupado, así que decidió ir al solar a hacer sus necesidades. Ya orinando, dice que nos vio a mí y a mi prima parados frente a él, y obviamente con vergüenza y enojado nos dijo: «¡Ey, váyanse! ¿No ven que necesitaba ir al baño?». En ese momento mi papá volteó a ver atrás a donde estaba la casa y los demás familiares celebrando, para decirle que estábamos en el solar y viéndole mientras orinaba. Pero cuando volteó, se dio cuenta de que mi prima y yo estábamos jugando en la casa. Al retomar la vista de nuevo, solo vi a esas 2 personas yéndose al fondo del solar y, completamente estupefacto, le contó a nuestros familiares lo que sucedió. Llegaron a la conclusión de que mi papá vio unos aluches, los cuales son una leyenda muy popular de aquí en Yucatán. Se dice que estos seres se dedican a proteger los lugares de la naturaleza, así como espantar a los humanos y hacerlos perderse en los solares, grutas, selvas de la región, que abarca todo el territorio maya. Saludos a todos, espero que en estas fechas todos se encuentren con mucha salud. Mi nombre es Jorge y los saludo desde Tamaulipas. Mi relato sucede en la comunidad rural de mi abuelito materno, a unos 40 minutos de Tampico, en el estado de Veracruz. Desde que tengo memoria, al menos una vez al año, vamos de vacaciones al rancho, como coloquialmente le decimos. ¿Ha notado que la mayoría de los relatos más interesantes suceden en lugares como este, alejado del acelerado ritmo de una ciudad? Fue aproximadamente en el año 2008,
Tendré unos 13 años entonces, cuando hicimos nuestra ya tradicional visita decembrina para estar con la familia de mi mamá, la cual, a pesar del fallecimiento de mi abuelita, ya hacía 3 años en aquel entonces, seguía y sigue reuniéndose año con año. Los que tenemos la fortuna de tener familias grandes podrán entender este sentimiento, en el que tus tías te abracen y te digan lo mucho que has crecido, el ver a tus primos, jugar con ellos, ver películas y desvelarse, etc. Personalmente, siempre me ha parecido interesante los temas paranormales y, por supuesto, estando en el rancho, sin internet o televisión por cable, el contar historias de este tema es prácticamente obligatorio. En aquella ocasión los días pasaron entre jugar lotería, juegos de mesa, algún deporte y en asistir a las posadas del estilo tradicional, aquellas en las que se reza y se pide posada con cánticos, todas esas costumbres típicas de una comunidad católica. Llegado el 24 de diciembre, después de regresar de la misa de la noche, una de mis tías decidió que debíamos hacer oración antes de cenar. Quizá el rezar en el patio a las 10 de la noche en la oscuridad, propia de una comunidad rural, no era lo más prudente. Tal vez solo era la paranoia de los relatos que contábamos días atrás, o quizá un presentimiento que en su momento no supe identificar. Pero mi tía es una persona de carácter firme, con creencias religiosas igual de firmes. Nos reunimos alrededor de la imagen del Niño Dios, recostado en un pesebre, rodeado de lucecitas, pastores y animales de yeso, y así comenzó la oración. Sus oraciones siempre han sido cargadas de intensidad y de energía. Empieza hablando tranquilamente y termina llorando y temblando, impulsada por el Espíritu de Dios según ella lo que menciona. Esta vez no fue la excepción. Empezó pidiendo por la familia, por nuestros problemas, conflictos, etc. Y poco a poco subió la intensidad para pedir por la salud de los enfermos. Honestamente, siempre me da escalofríos el verla temblar y llorar mientras hace su oración con una voz potente. ¿Pueden imaginar soportar eso a las 10 de la noche, en medio de la oscuridad, rodeado solamente de árboles, en un lugar donde la brujería y las cosas paranormales no son ajenas a las personas? En una situación así, uno puede sentir la mirada o presencias de cosas que sabes que de antemano no están ahí. Opté por mejor cerrar los ojos, tomar las manos de mis parientes que tenía a los lados y concentrarme en sus palabras. Llegó un momento en el que su oración ya era en su mayoría lamentos y llantos en voz alta. Hizo una pausa de silencio. Después de eso, comenzó a ordenarnos a todos: «Pónganse de rodillas». Ella perdió el conocimiento y cayó al suelo. Mi madre y mi tía corrieron a ayudarla, pero ella solamente reía y lloraba al mismo tiempo, algo que a la fecha me es difícil entender cómo es que pudo hacer aquello. Todos abrimos los ojos asustados por su repentina caída. Nos veíamos unos a otros las caras, sin entender qué era lo que pasaba. Poco a poco, se fue calmando hasta que recuperó el conocimiento. Entre los pocos sollozos que le quedaban, nos pudo decir que vio una luz blanca que se posaba sobre la imagen del Niño Dios. Después de eso, pudimos recobrar la calma, y no pasó nada extraordinario el resto de la noche. Cenamos con tranquilidad y nos desvelamos como ya era de costumbre. En días posteriores se encontraban en la cocina ya por la noche, mi mamá con todas mis tías y mi abuelo, platicando entre otras cosas lo sucedido aquel día de la oración. Estaban en ello cuando justo por la parte de afuera de las ventanas de la cocina, en la banqueta que rodea toda la casa de mi abuelo, se escuchó el característico ruido que hacía mi abuelita al caminar. Cuando se escuchó esto, todos se quedaron viendo entre sí. Mi mamá se encaminó hacia la ventana para ver a través de la cortina, pero mi tía, la que había hecho la oración, la detuvo y le dijo: «No, piensa, no puede ser mi mamá». Al día siguiente, ya por la tarde, mis hermanos, mis primos y yo nos encontrábamos jugando como siempre entre los árboles, a los atrapados y a las escondidas. Los que tienen familiares en Veracruz o conocen por aquellos rumbos saben que las casas generalmente tienen patios amplios con mucha vegetación, y cuanto más en las comunidades rurales. Esto último hacía que todos los juegos infantiles fueran más divertidos. Cuando cayó la noche, después de que todos nos habíamos duchado y puesto nuestra pijama, nos encontrábamos como de costumbre en la sala jugando juegos de mesa. Mi abuelito es una persona muy tranquila, acostumbrado a la soledad y la tranquilidad del rancho. Después de una vida de trabajar arduamente, vino a revisar qué estábamos haciendo y nos dijo: «Ya váyanse a dormir, ya es tarde». Nosotros solamente le dijimos que sí, pero seguimos jugando. Así estuvo en repetidas ocasiones, yendo y viniendo para repetir lo mismo, hasta que su muy grande paciencia se acabó y nos ordenó como nunca recuerdo haberle oído antes. Les dije que se fueran a dormir ya. Yo presiento que mi abuelito, después de tantos años viviendo en el rancho, ya se imaginaba o presentía lo que iba a suceder. Nunca se lo he preguntado, pero igual estoy seguro que no me lo diría si fuera verdad. Extrañados, recogimos nuestras cosas
Incluso todavía salimos a lavarnos los dientes en la oscuridad de la noche y regresamos. Al ser una casa grande, casi cada familia cuenta con una habitación. Me tocó dormir en aquella ocasión con mi mamá, mi hermana y mi perrita Chihuahua. El clima era frío y no corría aire, pero de pronto, aquello cambió. El aire empezó a arreciar. Poco a poco los árboles que rodeaban la casa empezaron a moverse cada vez más de manera violenta. Mi perrita, que estaba encerrada en su casita, empezó a gruñir, cada vez más molesta con lo que fuera que estaba pasando. Mis regaños poco fueron de utilidad, ya que empezó a ladrar como si estuviera viendo a alguien desconocido. De pronto el aire y los árboles pararon. El enorme árbol de mangos que está justo afuera del cuarto de mi abuelito empezó a agitarse, como si algo estuviera cayendo entre las ramas. A los pocos segundos de esto, se escuchó un golpe fuerte y seco de alguien cayendo al suelo, y un grito de una mujer tan potente y claro que llenó toda la casa. Les juro que a la fecha me sigue dando escalofríos cada que cuento esto. Sé que lo oí, todos lo oímos. Lo que me confirmó lo que había oído fue que todos empezaron a cerrar las puertas de sus cuartos de golpe. A la fecha, no entiendo por qué en aquella ocasión no sentí miedo. Solamente conecté mis audífonos y empecé a oír música hasta que me dormí. A la mañana siguiente, mis primos, mis hermanos y yo comentábamos eso, y todos coincidíamos en que todos habíamos oído lo que sea que fuere, y en el mismo lado. Los adultos en aquel entonces, quizá por no espantarnos, no nos hicieron comentario alguno al respecto. Fue ya hasta pasando los años, siendo más grandes, que en una plática de estos temas nos confirmaron que habían oído lo mismo. Incluso mi tía, la que había hecho la oración, jura hasta la fecha que oía el particular ruido que hacía mi abuelita, dando vueltas de un lado a otro, fuera de la ventana del cuarto donde ella duerme sola. Unos vecinos que viven en una pequeña loma justo al lado del terreno de mi abuelito mencionaron también que aquella noche solo podían ver una bola de fuego que venía de lo lejos, hasta que llegó a la casa de mi abuelito, donde se detuvo levitando sobre ella unos minutos, para después simplemente desaparecer. En aquel rancho sé que pasan cosas de este tipo, cosas que simplemente no puedo encontrar una explicación. Tengo más historias que han sucedido en la casa de mi abuelo, pero que en otra ocasión les contaré. Si este relato se llegara a subir a YouTube, me gustaría permanecer anónimo allá, y muchas gracias por escuchar mi historia. Hola amigos, hoy les quiero platicar lo que experimentamos en quien ese tiempo era mi novia, su mamá y yo. Era el mes de diciembre, y pasaría año nuevo con mi novia. Ella junto con su familia irían a Zimapán, Hidalgo, así que me volvieron a invitar. Yo, a pesar de la experiencia paranormal que tuve la primera vez que fui, cuando me hospedé en un hotel, no me quitó la emoción de regresar, ya que sería nuestro primer año nuevo juntos. Mi novia y yo quedamos de vernos en Querétaro y de irnos juntos, ya que sus papás se habían adelantado porque ella no había podido irse antes por cuestiones de la escuela. Para llegar a Zimapán tienes que transitar una carretera con bastantes curvas, lo cual la hace peligrosa, ya que es transitada por muchos camiones. Les cuento esto porque antes de llegar a Zimapán íbamos detrás de un camión de escombros. Yo empecé a tener un mal presentimiento, el cual me hizo disminuir la velocidad. Cuando empecé a bajar la velocidad, al camión se le zafó una llanta trasera, la cual rebotó en la barrera de contención y salió en dirección hacia nosotros. Pasó a centímetros de la parte delantera del auto. Por un momento, creí que nos pegaría. Afortunadamente, el frenar un poco hizo que esos centímetros nos salvaran. Después del susto que nos llevamos, nos detuvimos un rato para tratar de tranquilizarnos. Al bajar del auto, mi primera expresión fue decir: creo que alguien no quiere que lleguemos a Zimapán. No sé por qué lo dije, solo sé que fue lo primero que vino a mi mente, lo cual generó un profundo silencio entre los dos. Después de eso, por fin llegamos a casa de sus abuelos. Nosotros llegamos el 29 de diciembre, por motivos de que toda su familia estaba reunida. En la noche iban a hacer una fiesta familiar. Yo esta vez no me quedé en el mismo hotel donde experimenté las cosas anteriores. Decidí quedarme en uno más pequeño, un poco más alejado de la casa de sus abuelos, pero muy agradable. Ya todo estaba listo para la reunión familiar. Yo estaba fascinado con su familia, ya que eran muy sociables, pero sobre todo, eran muy agradables. Acabando de cenar, sus primos sacaron un balón y empezaron a jugar fútbol. Ellos me invitaron a jugar, a lo cual acepté, ya que es mi deporte favorito. Después de estar jugando un rato, decidieron jugar al famoso juego de las escondidas. La casa de los abuelos es muy grande, porque atrás de la casa tienen un terreno en donde ellos tienen cultivo y árboles frutales. Yo, por ser el invitado, me ofrecí a ser el primero en contar, en lo que todos ellos se escondían. Conté hasta el número 40 y salí a buscarlos. Cuando pasé a un lado de donde tienen los árboles frutales,
Vi como un niño corrió hacia donde está el terreno de los cultivos. Mi novia tiene 2 hermanos, el más pequeño en ese entonces tenía 6 años, así que yo supuse que era él. Decidí ir tras él. Yo lo llamé varias veces por su nombre, pensando en que era el hermano de mi novia, pero nunca respondió. El niño solo seguía caminando. En ese momento, por mi mente no pasaba otra cosa más que el seguirlo. De repente, el niño corrió y dio vuelta a mano derecha, atrás de unos árboles, los cuales marcaban el final del terreno con una reja. Al llegar a la parte en donde debería estar el niño, mi sorpresa fue que no había nada. Empecé a buscarlo. También empecé a querer encontrar una explicación de por dónde se pudo ir. Pero en ese punto ya no había salida, más que el camino por donde llegué, así que lo hubiera visto correr si es que salía de ahí. Al no ver nada, decidí regresar. Cuando llegué a donde todos estaban, se me quedaron viendo con cara de asombro al salir de ese terreno. Mi novia me preguntó que qué era lo que hacía ahí, a lo cual yo respondí: vi a tu hermano caminar hacia los cultivos, así que fui detrás de él, pero no sé por dónde se fue, ya que lo perdí de vista. Yo lo contaba riéndome, ya que yo pensé que estaba muy tonto por no haberlo encontrado, pero la cara de mi novia y la de sus primos era muy seria. Mi novia me dijo: Alex, mi hermano estaba aquí conmigo. Yo lo escondí en la casa de mi abuela. De hecho, todos salimos porque vimos que no nos estabas buscando. Nadie de nosotros se atreve a esconderse ahí en las noches. Fue en ese momento que me dio un escalofrío, porque no sabía qué era lo que yo estaba siguiendo. Me senté un rato y estaba muy pensativo, queriendo entender quién era ese niño. ¿Saben? Algo me incitaba a ir de nuevo a los cultivos. No podía quitar la mirada de ese lugar, y no dejaba de pasar por mi mente en que tenía que regresar ahí. Esa misma noche hicimos una fogata. La mamá de mi novia se sentó a un lado mío y me dijo: ya me contó mi hija lo que te pasó. Ese niño que tuviste, también lo ve mi hijo el más pequeño. Siempre que estamos aquí, él se levanta a las 2:30 de la madrugada porque dice que su amigo quiere que vaya a jugar con él. La mamá de mi novia me dijo: Alex, no te quiero espantar, pero aquí en Zimapán se habla mucho de brujas, de bolas de fuego que la gente ve. De hecho, aquí las cortinas tienen alfileres en forma de cruz. Para alguien que siempre ha vivido en la ciudad, hablar de brujas me parecía muy fantasioso, y más porque yo nunca había visto las bolas de fuego o cosas así. Esa noche los tíos de mi novia empezaron a contar todas esas historias que a ellos les pasó de niños, e inclusive uno de los tíos de mi novia me llevó a una de las puertas traseras de la casa de los abuelos. Se veían unas uñas marcadas en la puerta de madera. Según él, eran las marcas de que un día una bruja quiso entrar. Llegó un punto en donde yo ya no sabía ni qué creer. Es más, pensé que me estaba sugestionando y mi mente me estaba traicionando. Después de esa larga noche, me fui a dormir al hotel. Al día siguiente, 30 de diciembre, le dije a mi novia que la vería por la tarde, ya que era nuestro cumplemes, y le tenía una sorpresa. Esa mañana que me levanté, al salir del cuarto, había un señor grande de edad. Estaba regando el jardín del hotel. Por cierto, un jardín bastante bonito. Yo me acerqué y le hice el comentario de qué bonitas rosas se daban en Zimapán. Él me sonrió. Después de eso empezamos a platicar. Saben, ese señor me dio mucha paz, muchísima tranquilidad, tanto que le platiqué todo lo que me había pasado desde la primera vez que fui a Zimapán. El señor me escuchaba muy atento. Al terminar de contarle me dijo: mira muchacho, estamos rodeados de energías buenas y de energías muy malas, pero lo principal es nunca tenerles miedo, porque el miedo alimenta lo malo. Me preguntó que en qué dirección quedaba la casa de los abuelos de mi novia. Le dije que quedaba a las orillas de un cerro llamado Muy. Ese cerro todos lo conocen en Zimapán, así que el señor lo ubicó de inmediato y me dijo: no sé si ya te lo dijeron, pero tienes que tener mucho cuidado al pasar de noche por ahí. Nunca de los nunca te pares ni te detengas si ves algo. Eso me dejó muy sorprendido, porque fue el mismo comentario que me hizo el abuelo de mi novia la primera vez que fui. No te pares hasta llegar al hotel. El camino para la casa de los abuelos es un pedazo de terracería, en donde no hay alumbrado público. El único alumbrado es el que traes en los faros de tu auto, así que ya se imaginarán lo oscuro que es. Ese día, después de ir a cenar con mi novia, por motivo de nuestro cumplemes, nos marcó su mamá que si podíamos pasar por ella a la casa de su hermana. De inmediato le dijimos que sí. Ya eran las 10 p.m, cuando íbamos camino a la casa de los abuelos. Íbamos platicando de lo que cenaríamos el 31 de diciembre, cuando de repente escuchamos 3 toquidos en el medallón trasero del auto, justamente en la parte más oscura del pedazo de terracería. Yo la primera vez que los oí no dije nada, pero casi de inmediato se volvieron a ir 3 toquidos nuevamente. Nos quedamos los 3 callados. Yo les dije: ¿escucharon lo mismo que yo? Me respondieron sí.
En ese instante, una parte de mí quería bajar del auto y ver qué había afuera, pero recordé lo que me habían dicho: nunca te detengas. Así que seguí manejando, porque si algo he aprendido es a escuchar los consejos de las personas mayores, más si estás en un lugar que no conoces. Al llegar a dejar a mi novia y a su mamá en casa de sus abuelos, yo tenía que regresar por el mismo camino, lo cual, les seré sincero, por un momento tuve miedo. Miedo porque el estar en un lugar que no conoces causa la incertidumbre de no saber qué te puedes encontrar. Al final, regresé por el mismo camino sin contratiempo al hotel. Por fin llegó Año Nuevo. Nos quedamos hasta altas horas de la noche celebrando. Yo solo había tomado una copa, debido a que tenía que manejar de regreso al hotel. Así que esa noche me limité en ese aspecto. No recuerdo bien la hora de la madrugada, pero estábamos sentados tomando un café, ya que el frío de Hidalgo en diciembre te pega hasta los huesos. Estábamos sentados todos, cuando a lo lejos, pero muy a lo lejos, escuchamos el llanto de una mujer. Un llanto que nos hizo a todos guardar silencio. Un llanto que en verdad me hizo experimentar la tristeza más profunda que podía imaginar. Todo eso, acompañado de miedo a la vez. Así es, ese llanto en verdad me causó el miedo que ninguna otra cosa me había hecho sentir. No fue el único, ya que la reacción de todos fue la misma. Lo pude ver en sus caras, tanto que en ese instante la fiesta terminó y todos fuimos a parar adentro de la casa de los abuelos. Algo que recuerdo muy bien es que los perros estaban muy inquietos, e inclusive los que tenían los abuelos se metieron y no querían salir de la casa. Esa noche, la mamá de mi novia no me dejó regresar al hotel. La verdad, esa noche ni me puse a quedarme con ellos. Entendí que por mucho que experimentes cosas que la razón y la lógica no pueden explicar, te será difícil aceptar que puede haber cosas del más allá de esta dimensión o de esta vida. Cosas buenas, cosas malas, pero ahí están. Puedes contarle a todo mundo lo que te ha pasado, pero una parte de ese mundo te tomará loco. Otros que lo han vivido te entenderán. Al final, nos cuesta ver más allá de lo que nuestros ojos nos permiten ver. Siempre que vayas a un lugar nuevo, principalmente un pueblo, escucha sus historias, que al final algo pueden tener de fantasía, pero recuerda que detrás de toda fantasía existe una realidad. Sí existe el bien y también existe el mal. Puede que esa energía que hoy desconocemos le llamemos fantasmas, brujas o como le quieran decir, al final, esa energía siempre va a estar ahí. Hoy en día pienso pronto regresar a un día sin Mapán Hidalgo y espero poder encontrar una explicación a lo que en ese instante viví y a todo eso que me hizo sentir.